llevo 29 años de casado, muchachos. Entonces, no es joda, ¿no? Como decimos acá. Me ha pasado de todo, he tenido todo tipo de tormenta. Violencia física no, por supuesto, gracias a Dios. Pero heridas emocionales sí. Ya hablaremos de eso, sí, cómo no. Momentos de distanciamiento temporal también. Pero la experiencia en la relación, cuanto más dura una relación, también más posibilidades tienes de absorber golpes. Es como el organismo físico. A un bebé una gripe lo puede matar y a un adulto es mucho más difícil. Pero lógicamente también está la contrapartida de que, que una pareja no se rompa por la piedrita en el zapato. Una piedrita en el zapato un día es soportable, 20 años es insoportable. Entonces, depende de las situaciones, pero bueno, lo que contó Rubén ya es un caso extremo, no, eso no puede ocurrir en un hogar, es muy difícil seguir, o sea, es como inaceptable, me parece el límite, ¿no? La violencia física es el límite de una situación. Ese es mi punto de vista, pero no nos sorprendamos de que haya, por eso te repregunté, Rubén, porque hay un aspecto cultural en esto que estamos hablando, donde hay parejas que se maltratan físicamente en forma mutua y siguen siendo parejas muchos años y tienen hijos y en algunos casos no se separan. Y si se separa, una pareja en la que se hablaron siempre de manera muy respetuosa, pero no, se dan cuenta que no pueden convivir y se separan. Y los golpeadores no se separan. Así que no sé, cada caso es distinto, pero para mi gusto es un límite infranqueable, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Rubén? Aquí tenemos un dicho, a ver, que decimos todos los casados, dice, pégame, pero no me dejes. Tremendo, claro. Sí, se han escrito libros sobre eso, ¿no? Me están señalando, ¿no es? No, Rubén, no. Sus problemas reflejados en mí. Es una proyección, le tienes que decir. Bueno. Realmente se da mucho en México. Hay muchos videos, sí, de hombres así, pues, que ya son alcohólicos o no sé, que toman mucho y lo pondrán como broma, ¿no? En el Facebook, pues, pero me ha tocado ver a mí infinidad de videos en los que realmente la mujer le pega al hombre, ¿no? También, o sea, no más el hombre a la mujer, totalmente, y con cubos y con palos y con todo. Sí, totalmente. Hay un bestseller que se llama Mujeres que aman demasiado, ¿no? Ese es un aspecto de la situación, se ha enfocado desde el lado feminista de la mujer. Entonces decían que las mujeres que aman demasiado, Rogelio se ríe mucho hoy, por ahí aceptan que el esposo o el novio les pegue y siguen con él. Al revés también, pero el título se llama Mujeres que aman demasiado. Y otro libro dice No seas codependiente, porque lo que está contando Rubén de que ambos se golpean se llama codependencia en psicología. Psicología clínica, dos personas que se están haciendo daño mutuamente, pero no se pueden tampoco separar, se llama codependencia. Así que es un problema importante, porque obviamente no se la llevan de arriba, no son felices tampoco. Pero ¿por qué? ¿Por qué la codependencia? Porque sienten más grave o entran más en crisis si se sienten solos o solas y se separan. Entonces a veces necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica para dar ese paso, porque si no, no lo pueden hacer. Y otras veces, ustedes lo saben mejor que yo, interviene un juez y pone esta medida cautelar de que no te puedes acercar a más de 30 metros. Vieron que existe esa medida con personas golpeadoras. Bueno, por suerte ustedes tiramos tan abajo el estatus de la relación humana que ahora al ir a las preocupaciones en el ejercicio vamos a sentir que estamos en la gloria. ¿Qué es una preocupación? Yo les voy a contar la mía de hoy, actual, muy actual, pero ¿qué es una preocupación? ¿Quién me comenta? ¿Qué se entiende, Rubén? ¿Qué entiendes por preocupación? Yo lo entiendo como un estado ser, digamos, de no tranquilidad, por ejemplo, o la ausencia, vaya, de tranquilidad. Podría así, ¿no? Una preocupación. Hay pues muchísimas cosas, ¿no? Por las que se pueda preocupar uno.
Una que te puedo platicar es el futuro. Simplemente muchos padres se preocupan quizá por el futuro de sus hijos, ¿no? Es lo que te voy a contar yo ahora. Me pareció muy bien, Rubén, muy concreta tu definición. Es la ausencia de tranquilidad. Me gustó mucho. Yo pienso que todos la experimentan. Hay más definiciones, hay más aspectos, pero esa es muy gráfica. Si tú miras una situación X, y estás tranquilo, no estás preocupado. Si tú miras una situación X y estás intranquilo, que no necesariamente es grave, ni, ojo, no, miren la redundancia, no te preocupes tanto de tu preocupación tampoco. Yo les voy a contar mi situación actual que me preocupa. Y después ustedes, si tienen ganas. A mí me ha ocurrido una cosa fuerte en mi vida. Tengo un hijo único y se me ha ido a vivir a España. Y no solamente se fue a España, ahora está en Irlanda. Empezó ganando 600 euros en el primer trabajo, ahora gana 1.600. Está aprendiendo cocina, está estudiando inglés, está estudiando informática, tiene varios caminos abiertos. Y yo no sé en qué va a derivar su carrera profesional, pero sí nos dice una cosa que para los padres de un hijo único es inquietante. Yo a la Argentina no vuelvo más. Eso lo empezó a decir a un mes de llegado, en enero de este año, ya solo de comparar la vida en Barcelona contra la vida en Buenos Aires. Y ahora con este despiole que hay en Argentina, dice, yo acá estoy fantástico, yo me quedo a vivir en Europa. Él es ciudadano italiano porque lo hereda de mí, yo también soy ciudadano italiano. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? ¿Me tengo que ir con él o me tengo que quedar acá? Porque, fíjense, un aspecto insólito de algún tipo de preocupación. Si a ti te preocupa dar un paso adelante en determinada dirección, pero no tienes opciones, tal vez tu preocupación se reduzca y se convierta en ansiedad o un poco de miedo, pero no tienes opciones. Tienes que ir y hacerlo. ¿Cuándo hay más margen para preocuparse? Cuando yo me puedo ir o me puedo quedar. Ninguna de las dos son opciones cerradas. Yo acá voy a sobrevivir, haya la crisis que haya, no me está pasando nada grave ni me puede ocurrir, y allá me podría desenvolver bien igual. Tengo la ciudadanía italiana, puedo vivir en España como residente permanente, puedo seguir haciendo esto, puedo encarar otro negocio, tengo ahorros. Están abiertas por igual las opciones. Ahora, ¿por qué es una preocupación? Porque algún día voy a tener que decidir algo. ¿Y por qué me preocupa? Porque lo extrañamos. Porque hay una situación afectiva que es la distancia. Tengo algunos amigos que me están diciendo que soy un tonto en dudar en irme. Y otros amigos que me dicen que soy un tonto si me precipito a irme porque voy detrás de un hijo. Miren lo que son los seres humanos, la amplitud de miras, ¿no? Repito, hay algunos que me dicen, ¿pero qué estás esperando? Tenés la excusa perfecta para vivir en Europa. Otros amigos dicen, pero bueno, tenés que armar tu vida en función de lo... Uno, ojo, mire cómo lo dicen en plural y ya se alejan de la exactitud de la situación. Me dicen, uno no tiene que armar la vida en función de los hijos. Así en abstracto tiene razón, ¿no? Todos estaríamos de acuerdo con eso. Vos no vas a armar la vida en función de tus hijos porque vas a hacer una carga para tus hijos. Pero no es mi caso. Si yo me voy, tendré una casa propia, tendría mi trabajo, tengo mi vocación, tengo para entretenerme. No lo necesito para que mi hijo me llene mi vida, pero es mi hijo, mi único hijo, que cambia las cosas. Mi suegra tiene 86 años aquí, vive en una ciudad que mis padres murieron, pero yo tengo compromisos familiares. Tengo un cuñado que tendría que quedar a cargo solo de mi suegra, que tiene 86, está muy bien ella, pero quedaríamos a 1.000 y pico de kilómetros, casi 2.000 de mi suegra. Entonces no es tan sencillo mi caso, y eso me está preocupando. Pregunto como amigos, ¿está bien que me preocupe o es un problema irrelevante? ¿Qué opinan ustedes?
si estuvieran en mi pellejo, ¿lo considerarían válida la preocupación o no? Rubén, ¿tú qué opinas? Opino que debe hacer maletas, cuanto antes mejor. Muy bien. Esa es lo que vos harías en mi lugar, pero digo, para aprovechar el ejercicio, por otro lado, ¿no? Lo voy a tener en cuenta tu recomendación. Pero digo, ¿la preocupación está bien o te suena que no, eso realmente no tiene peso específico? ¿O sí consideras que es válida la preocupación? Completamente válida, digo, creo que yo también me preocuparía. Me preocupo ahora por mi hijo que apenas tiene 6 años y me pongo a pensar a veces, pues, que irá a estudiar, que irá a hacer de él, ¿no? Cuando grande, si lo llegaré a, si Dios me va a permitir verlo, ¿no? Para ese entonces, completamente válido, ¿no? Como papá y sobre todo como ciudadano, ¿no? De tu país, que es la Argentina, y por lo que está atravesando. Entonces, válido, ¿no? Sí, pero más allá de eso, Rubén, te voy a hacer otra consideración para que lo tengan muy en cuenta. Yo siento, aparte lo he hablado, sufro menos que mi esposa. O sea, ustedes no se olviden que cuando uno dice, bueno, y me voy a vivir a otro lugar, si te vas solo, es una preocupación de otro tipo, porque la decisión la vas a tomar solo. Pero si vos tenés pareja, y estamos hablando de un hijo único, yo tengo una esposa, es la madre de mi hijo, y si ella está sufriendo más que yo, y ella dice, no aguanto este sufrimiento, aunque yo preferiría quedarme acá, yo voy a tener que dar ese paso algún día. ¿Se entiende el argumento, el dilema? A veces ustedes sienten distinto que sus esposas, o sus parejas, o sus padres, o sus hermanos, o sus hijos, pero van a tener que contemplar los sentimientos de la otra persona. Entonces se vuelve más complejo aún el problema. Porque yo por ahora podría decir por distintos motivos que prefiero quedarme, incluso para que mi hijo siga madurando solo. Pero vamos a ver hasta dónde llega el sufrimiento de mi esposa. Algún día por ahí yo tengo que revisar esa decisión y está abierto, como está abierta esta situación, y como bien dijo Rubén, no me da tranquilidad absoluta, porque es un dilema abierto, ahí tenemos un ejemplo de preocupación. Yo creo que es legítimo, pero les pregunté a ustedes por las dudas, ¿no? Parece que es legítimo considerarlo. Bueno, ¿quién quiere compartir las de ustedes? ¿Arrancamos por Rogelio por orden de ubicación? ¿Quieres compartirnos una, Rogelio? Sí, algo que lo tengo presente desde pequeño, ¿no? Me angustia mucho el no saber qué quiero, el no tener definido una meta, un objetivo futuro. Me preocupa demasiado. Usaste una palabra muy interesante también que muestra que es una preocupación importante. Yo por ahora no estoy angustiado. Por ahora. No puedo asegurar que dentro de un mes mi esposa está levemente angustiada. Esta es otra cosa a considerar. Si mi esposa se empieza a angustiar mucho, es posible que me contagie a mí la angustia. Entonces, la preocupación es como que anda rondando cerca de la señora preocupación, anda rondando cerca de la señora angustia, como dijo recién Rogelio. Y te entiendo perfectamente, Rogelio, porque en algunas áreas yo también a veces experimento eso. Bueno, hay que registrarlo y ver qué se hace. Porque tal como lo expusiste, lo que yo pienso, ¿no? Del caso de él, y ustedes también pueden compartir y ayudar, ¿no? Digo, preocuparse es una cosa y angustiarse ya es otra. Y hay que registrarlo, esa diferencia. Hay que registrarla. Entonces, en tu caso, como te salió esa palabra, y creo que está muy, muy bien que la hayas dicho y te agradezco, vas a tener que revisar un poco esa situación. A veces uno tiene que dejar de angustiarse para volver a la preocupación. Muchas veces que mi esposa tiene como un pico de angustia, por ejemplo, cuando nuestro hijo nos dijo que intempestivamente ya vivía en Irlanda, obviamente ese día yo sí me sentí, no digo angustiado, pero me sentí totalmente desorientado y quedé muy sorprendido, medio choqueado.
¿Por qué no digo angustiado? Porque lo leo muy positivamente, lo que le pasó, y él lo transmitió, pero mi esposa ese día estuvo angustiada, porque parece más distancia, y nosotros sí que a Irlanda no nos iríamos a vivir, por distintas razones, que ahora no vienen al caso, pero es como que mi esposa de inmediato sintió que hay una diferencia entre que nuestro hijo esté en España, además en España tiene amigos y familiares. Yo reconozco que es un acto de coraje y lo felicité a mi hijo y le digo, es extraordinario lo que estás haciendo. Pero miren la ambigüedad y la paradoja. Para mí es extraordinario, pero para mi esposa es más angustia, porque ella prefería que estuviera cerca de familiares y amigos en Barcelona. Ahora esos amigos y familiares no están. Mi hijo está mucho más solo que antes. Entonces, esa, Rogelio, para retomar tu caso, esa es la diferencia entre preocupación y angustia. Por ahora yo estoy preocupado. El día que sienta que mi hijo está cada vez más lejos, por ahí todavía no me cayó la ficha, puede aparecer la angustia. Cuando aparece la angustia hay que actuar. En el módulo 4 hay un archivo dedicado a manejar la preocupación. Justamente manejar la preocupación para que no pase a ser angustia. Y hay también uno para manejar la angustia. Bueno, gracias por compartir eso. Roger, ¿quieres agregar algo? De hecho, comparto lo que dices, ¿no? Precisamente cómo se convierte la preocupación en angustia es el tiempo en que permanece esa duda, ¿no? Claro. Precisamente nace con una preocupación leve, se va haciendo grande, grande con el tiempo, si no le encuentro solución, ya se convierte en algo más grave. Exacto. Exactamente. Y otra posibilidad, Rogelio, es que cuando tú te ves, la angustia puede aparecer porque no hay una salida clara a una situación. Retomando lo que me dijo Rubén, yo que tú hago las valijas, ¿qué pasa? Si Argentina explota, metafóricamente hablando, ojalá no suceda, pero si Argentina ya se vuelve muy feo de vivir acá, entonces a mí me empuja, me saca la angustia porque me empuja a tomar una decisión. Por ahora solo es preocupación lo mío, porque yo no tengo ni que irme ni que quedarme. Puedo hacer cualquiera de las dos cosas sin problema, pero es una preocupación. Ahora, la angustia puede ocurrir porque te das cuenta de un problema y hasta hoy no encontraste un recurso. Seguro que lo vas a encontrar, Rogelio. Vamos a ver herramientas de todo tipo acá, alguna te va a servir, pero por ahora no estás encontrando el recurso. Entonces, cuando vos no encontrás el recurso, nos deslizamos poco a poco de la preocupación a la angustia. Porque si yo les digo, me preocupa mi nivel de vida, y tú me dices, ¿y qué piensas hacer? Si yo digo, pienso bajar los gastos progresivamente, yo sigo preocupado, pero ya tengo un plan. Pero si yo les digo, me preocupa mi estándar de vida, mi nivel de vida, ¿y qué piensas hacer? No tengo la menor idea, evidentemente esta noche o mañana empieza la angustia, porque me falta un recurso. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, Jorge, ¿quieres compartirnos alguna preocupación? Yo tengo una preocupación, estoy divorciado y voy a iniciar, bueno, ya es tiempo, ¿no? El tema de mis hijos con una nueva. ¿Y qué es específicamente lo que te preocupa? Cuando se conozcan, cuando empiecen a tratar, cómo se van a comportar. Claro. Muy bien. Reconocemos en las tres preocupaciones que mencionamos, ¿nos damos cuenta que también son proactivas? Porque, mire, las tres cosas que nombramos, si no nos preocuparan, no sé si sería una actitud inteligente. Si siempre hay que tratar de, yo por lo menos vieron que estamos en inteligencia emocional, tomé la palabra inteligencia como una brújula. Cuando digo, ¿es inteligente irse a España en este momento? Trato de contestarme si sí o si no. Y lo mismo para quedarme. Entonces, ¿qué acuerdos llegamos con mi esposa? ¿Y por qué solo es preocupación hoy? Porque hoy no es inteligente irnos a España. Mi esposa, aunque está angustiada, está de acuerdo en que no es el momento todavía. Que está bueno darle aire a mi hijo, a nuestro hijo,
nosotros estamos acá bien y no tenemos urgencia, no hemos hablado del tema con mi suegra, entonces estamos de acuerdo en que por ahora esa preocupación es correcta, pero no es inteligente actuar en este momento. Entonces, yo creo que tanto Jorge como Rogelio lo que contaron, la preocupación creo que es inteligente. Mencionamos 3 temas que son delicados. La preocupación te obliga a prestar atención. Tiene una fase inicial interesante. Te hace prestar atención a un problema. Y que no venga otro y te diga, ¿qué? ¿A ti no te preocupa tal cosa? Y cuando tú te das cuenta que te deberías haber preocupado, puedes estar en un error, puedes estar en falta. Entonces, inicialmente una preocupación casi siempre puede ser correcta. El problema es que nos empiece a carcomer. El problema es su duración y su intensidad. Por ejemplo, personas que están preocupadas y empiezan a tener problemas de sueño, que yo lo he vivido eso es otra cosa, porque ya empezamos con un síntoma. Problema de sueño, se te va el apetito, bueno, es un síntoma. Se te cae el pelo, si no fuera por la... Ojo, porque existe la alopecia androcronogenética, que yo la tengo, y contra eso no se puede hacer nada. Pero siendo joven, se te empieza a caer el pelo, o se te va el apetito, o no puedes dormir, bueno, son síntomas. Ahí hay que prestarle atención. Pero inicialmente, en los 3 problemas que mencionamos, la preocupación está de nuestro lado. Es una señal de que estás por transitar una etapa importante en tu vida y le tienes que prestar atención. Bueno, gracias, Jorge, también por compartir. Rubén, ¿quieres compartirnos alguna preocupación? Otra de algunas de las que han mencionado ahí, en este momento me preocupa a mí, creo que ya lo he comentado en clase, la violencia, ¿no? La violencia estamos viviendo, vaya, tanto en México como en particular aquí, pues en la ciudad. Eso y me preocupa que se está como, ha habido cambios simplemente en los directores pues, encargados de la seguridad pública en la ciudad, bueno, en el estado, mejor dicho, en varias ciudades del estado, fueron removidos de sus cargos y van a ser ocupados de sus cargos por militares, entonces muy probablemente se ponga peor todavía el asunto. Eso me preocupa mucho, ¿no? Porque de esta manera me hace sentir muy inseguro cuando ando simplemente con mi familia, ¿no? En el carro y que vamos a alguna tienda o a visitar a algún familiar, pues no me siento seguro, ¿no? Sobre todo en la noche. Bueno, muy interesante el 4.º caso de preocupación, ¿no? Porque ahora Rubén introduce, Rogelio, Jorge y yo hemos hablado de situaciones muy personales donde hay más margen de maniobra en relación a la acción que nosotros tenemos que tomar para salir de esa preocupación. Rubén introduce un 4.º caso en el que yo también me identifico, ahora voy a explicar por qué, donde hay mucho menos margen de maniobra. Cuando algo está creciendo a nivel social, por ejemplo, la inflación, la inseguridad, la violencia, ¿qué puedes hacer? Puedes tomar precauciones contigo y tu familia, pero en cuanto al cambio real de la situación, poco margen tienes para hacer. Para volver a mi ejemplo, dentro de lo que me preocupa, ¿qué voy a decidir yo el año que viene o el otro? Me preocupa la división que hay en Argentina. Algunos amigos me argumentan, ¿por qué no te vas a España, donde se vive más tranquilo? Ya no están discutiendo la gente todo el día por la política, por la economía. Entonces me identifico con lo que dice Rubén, porque aunque Argentina tiene menores niveles de violencia física que México, hay bastante inseguridad también, el clima psicológico que se vive en Argentina es denso. Y a mí me preocupa también que la gente no pueda mejorar, porque Argentina es un ejemplo a no seguir. Es un ejemplo para sacar de lección. Es un país que está en crisis y dividido.
Por eso le pasó lo que le pasó el lunes. Está en crisis. O sea, si tú estás en un momento de prosperidad y tienes una relación excelente con alguien y tienes mucho, después lo vamos a trabajar esto. Stephen Covey decía la cuenta bancaria emocional. ¿Cuánto crédito tienes en la cuenta bancaria emocional tuya? Por ejemplo, si tú en tu pareja tienes un saldo de cuenta bancaria emocional muy positivo, puedes un día estar dividido. Si tú eres Estados Unidos, puedes estar dividido, como están con Trump y anti-Trump. Pero si tú estás en crisis, la división puede terminar de hundirte. Una cosa es estar en crisis en tierra firme, con 10.000 kilómetros a la redonda para huir o tomar distancia, y otra es estar en crisis en un barco. Lo que le pasaba a Cristóbal Colón. Cuando se le amotinaba la tropa, ¿a dónde se metía Colón? ¿Cómo tomaban distancia dentro de un barco? Entonces, estos son ejemplos que nos permiten entender la importancia del contexto, ¿no? Argentina es un país que está en crisis y encima se da el lujo de seguir dividida. Vamos a pagar un costo altísimo. México está pagando un alto costo, como lo preocupa y creo que muy acertadamente a Rubén, porque le está trayendo perjuicios de todo tipo la violencia, económicos, culturales, psicológicos. Así que bueno, te entiendo perfectamente, Rubén, y aunque estoy en una situación distinta, comparto parte de la problemática, en el sentido de que también me preocupan las cosas sociales, ¿no? Así que bueno, gracias por tu testimonio. Y Noé, ¿quieres compartir alguna preocupación? En ocasiones las amistades o tu círculo cercano de amigos o familiares no compartan los mismos intereses, llámese a futuro, llámese de vacacionar, incluso educativos, ¿no? Para estar como equilibrados o al mismo nivel al momento de que se tenga que reunir o que convivir entre todos. Eso sí me desanima. Y sobre todo que haya conflictos, ¿no? Que haya conflictos de no ponerse de acuerdo por eso mismo, porque desconocen las ventajas, ¿no? En el caso, por ejemplo, con algo muy básico, un ejemplo de drogadicción, ¿no? Que unos sí opten más por el esparcimiento lúdico y otros que digan, no, pues tajantemente no lo aceptamos, entonces ahí ya comienza un conflicto, o algo muy banal como la ecología o el ahorro trayendo buenas prácticas en casa, como encender el aire a ciertas horas, o tratar de administrar bien el encendido o el consumo de los electrodomésticos, ese tipo de... Ajá, sí, pues porque al final de cuentas estás luchando contra reloj en cuanto a la economía, en cuanto a su sistema de creencias o poca cultura que tengan en cuanto a racionar y a ser conscientes acerca de ello. O sea, las discrepancias en el ámbito familiar y social de las amistades. Fíjense que Noé pone en el tapete de la cuestión, igual usaste la palabra desánimo, que es muy válida, que es otra partecita del ejercicio, pero conectando lo que dice Noé, puedes estar preocupado y desanimado al mismo tiempo, que es otra problemática. Pero Noé mencionó algo que me parece importante ponerle una palabra, ¿no? Un concepto. A ver si están de acuerdo, ¿no? En la vida diaria y en general no podemos eludir las discrepancias. A mí me apareció esta palabra en mente. Si ustedes tienen otra, me la dicen y la anotamos también. A mí me preocupan, como dice Noé también, ya voy sumando preocupaciones a medida que los escucho. Me preocupan
algunas discrepancias que tengo también con amigos y con personas acerca de lo que se debe, cómo se debe vivir. Porque vieron que algunas cosas íntimas, como el caso de Rogelio de la religión, está bien, es privado eso. Entonces tú decides estar en una religión, en otra, pero cuando tenemos que compartir lo que se llama políticas públicas o rasgos culturales o normas, ahí pueden aparecer los acuerdos, porque ¿qué sería lo contrario de la discrepancia? Acuerdos. O sea, miren qué fácil sería la vida si cada uno de nosotros, cuando tiene una idea, justo todo lo que me rodean, estamos de acuerdo. Yo digo, a mí me gusta el béisbol, a todos les gusta, a ustedes les gusta. A mí me gusta el rock, a todos ustedes les gusta el rock. Sería maravillosa vida. Maravillosamente aburrida también, pero re tranquila. Porque tranquilo no lo podemos discutir. Después podemos discutir si sería aburrido o no. Pero que va a ser tranquilo, tranquilo. Llegas a tu casa, todo el mundo está de acuerdo. Le dices a tu hijo, hacete la cama, estoy de acuerdo, papá. Tu esposa te dice, ayúdame a cocinar, estás de acuerdo de verdad, de alma. Le dices a ella, ayúdame con esto del trabajo, que estoy de acuerdo de alma. Sería genial, pero eso no ocurre. Cada uno de nosotros tiene intereses propios, puntos de vista propios, sentimientos propios, y aparecen las discrepancias. ¿Y a qué pueden llevar las discrepancias? Muy rápidamente. Lo nombró recién Noé, también lo nombró Rubén. Cuando una discrepancia no se resuelve, ¿a qué lleva? ¿Un choque de qué? No los escucho, lamentablemente. Por ahí me lo dijeron, pero se cortó la comunicación. ¿A qué podría llevar una discrepancia? O sea, yo opino una cosa, Rogelio opina otra. Si nos aferramos a esas posiciones, ¿qué aparece? En vez de una discrepancia. Porque por ahora una discrepancia es, tú dices A y yo digo B. Pero, y si nos mantenemos A contra B, si aparece A contra B. Discusión. ¿Cómo? Discusión. Discusión o conflicto, ¿no? Porque, mira, para no autosugestionarnos, yo podría discutir con mi esposa sin terminar en un conflicto. La palabra discutir no hay que ponerla tan rápido, ¿no? No nos conviene alertar al cerebro. Yo puedo discutir bastante con una persona y sin que pase nada, sin que haya heridas emocionales, sin que nos enojemos. Discutir, pero cuando hay un conflicto, hay un conflicto. Hay un conflicto. Entonces, entre paréntesis, lo leí en un libro y me quedó grabado para siempre. Yo que ustedes me lo anoto. No hay peor conflicto que aquel que no es asumido como tal. No hay peor conflicto que aquel que no es asumido como tal, o no hay peor conflicto que el explicitado. Hay muchas formas de decir esto, ¿no? Si tienes un conflicto, lo tienes que reconocer lo antes posible. Los psicólogos, los grandes autores, Goleman, Stephen Covey, se han cansado de ver que las organizaciones, en las grandes organizaciones, uno de los principales problemas que hay es que nadie quiere asumir que hay conflicto. Porque, sí, dime, Jorge, tu punto de vista. No, más bien, ¿puedes repetir lo último de la frase, por favor? Claro, o sea, no hay peor conflicto que el conflicto, lo voy a reformular también, lo puede anotar de distintas maneras. El conflicto oculto, el conflicto mantenido en secreto. No hay peor conflicto que aquel que no se asume como tal. Si yo no asumo que tengo un conflicto, porque hoy estoy cansado, porque me da miedo, y miren cómo lo podemos conectar con la inhibición. Ustedes usan coraje justo como enojo, no tengo el valor de ventilar un conflicto en casa o en el trabajo. Los psicólogos se cansan de ver este caso ejemplar. Va la mujer o el varón y le dice, vengo acá para que usted me ayude, tengo un problema psicológico importante. ¿Cuál es el problema psicológico? Mi esposo o mi esposa me maltrata.
No me diga, y eso le produce sufrimiento muchísimo. ¿Y cuánto hace de esta situación? 15 años. Y el psicólogo que no se va a reír, ni se va, está acostumbrado, está preparado para estas cosas que suenan irracionales, pero son de la vida cotidiana, le va a preguntar, pero, y dígame una cosa, ¿y nunca se plantó ante el maltrato? Y el esposo o la esposa, porque esto le puede pasar al varón o a la mujer, dice, no, nunca lo hice. ¿Y por qué razón? ¿Y cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Qué se imaginan que va a contestar una persona que hace 15 años es maltratada y nunca confrontó? ¿Cuál sería la explicación lógica, pero también emocional, que va a contestar esa persona, varón o mujer? Pero, ¿Cómo? quiero. Claro. Cuando el psicólogo le dice, ¿y por qué usted nunca lo habló con su esposo o su esposa? No, ¿por qué? Por miedo a las consecuencias. O sea, curiosamente, hasta el maltrato puede ser tolerado, ni hablemos de problemas menores, que son los verdaderos que nos pasan a nosotros, porque pienso que ninguno de nosotros en este momento es maltratado, pero ni siquiera el maltrato está exento de la inhibición, de que la persona, por miedo a consecuencias peores, se ve sola, se ve divorciándose, se siente insegura económicamente, va a un psicólogo y le dice, hace 15 años que tolero esto por miedo a las consecuencias al conflicto. Entonces ahí la persona tiene un conflicto consigo misma, pero su cónyuge, varón o mujer, no tiene el conflicto, llega y le pega. Ella o la maltrata. Ella o él soportan. Pero la otra persona ejecuta su poder, es abuso de poder, y maltrata. Te voy a abandonar, no, sin mí no sos nada. Cosas fuertes, horribles que le puede decir un ser humano a otro, que justamente se eligieron por amor y demás, pero pasan desafortunadamente estas cosas. Entonces, el peor conflicto de todos es el que no está asumido. En las organizaciones, por ejemplo, es difícil, porque se suele usar la metáfora de quién es el que da las malas noticias. Si yo me paro frente a usted y le digo, muchachos, yo creo que nos estamos llevando mal, acá hay algo que está saliendo mal entre nosotros, yo quedo expuesto. Porque miren si ustedes no sienten lo mismo incluso. Me podrían decir, ¿vos no estarás proyectando que estás enojado con todos nosotros? A nosotros no nos parece que sea así. Hay un problema ahí en exponer algo. Entonces, todo el mundo se cuida un poco. Volviendo a lo político y para redondear, miren, 1h50 después reaparece Macri. Según mi punto de vista, mi humilde punto de vista, yo al principio simpatizaba con la gestión de Macri, porque la gestión de Macri nos vino a explicitar que los argentinos no estábamos tan bien como parecía. Ahora ya perdí la simpatía, me preocupa y estoy desanimado, porque cometió errores parecidos a los de los gobiernos anteriores. Pero una cosa para rescatar al principio de su gestión fue que tuvo el coraje de decir, estamos mal, vamos a tener que tomar medidas. Por ejemplo, el gobierno anterior, ¿vieron? Existe en México seguramente algo, acá se llama INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Ese instituto decía cuánto era la inflación de cada mes. ¿Cómo se llama en México esa institución? Tiene un nombre cortito con una sigla que mide la inflación o el PBI y otros aspectos, o incluso el índice de precios de México. ¿Cómo se llama? Aquí en México es el Banco de México. El que tiene esa función. Y el que hace las funciones de estadística y censo se llama INEGI. INEGI. Bueno, el gobierno anterior, desconforme con sus propios resultados económicos, deshizo el INEGI. O sea, no hay más. Nadie mide nada. Es tremendo eso. Es un ejemplo muy raro de esperar que tenga buenas consecuencias dejando de medir las cosas que pasan en tu casa. Bueno, ¿qué hace Macri cuando sube? Reconstituye el INDEC y se banca los primeros datos que son muy negativos para su gestión. Hoy ya son horribles, pero se los sigue bancando. Entonces, en un puntito, hay que rescatar de este mal gobierno que tenemos en Argentina, que el tipo dice la verdad.
reconoce que su propia gestión es mala. Pero en general los políticos no suelen hacer eso. Y la mayoría de los seres humanos también tenemos una tentación, una tendencia a barrer abajo la alfombra. A decir, bueno, este conflicto lo dejo para mañana, este conflicto lo dejo para dentro de 3 meses, este conflicto lo veo el año que viene, cuando mis hijos sean más grandes. Ojo, dijimos que a veces postergar una decisión, tener una inhibición, puede ser positiva. Tampoco es cuestión de precipitarse apenas se ve un conflicto en la acción. Lo que hicimos, lo que anotamos hace un ratito, no dice lo peor que hay ante el conflicto es no actuar. No dice eso. Dice el peor conflicto que puede haber es el que no se reconoce como tal. ¿Y por qué es el peor? ¿Por qué los especialistas ven una y otra vez que es el peor conflicto? Porque empieza a crear malestar bastante delicado. Empieza a haber recelo, empieza a haber desconfianza, empieza a haber mucho enojo. Si tú te tomas demasiado tiempo para resolver un conflicto, inevitablemente van a aparecer las emociones intensas, complicadas. Si tú agarras un conflicto incipiente, te tomas un tiempo prudente para reconocer ese conflicto, entonces otra va a ser la historia. Entonces, ¿están de acuerdo más o menos que mantenemos esta palabra? Genial cuando hay acuerdos, qué linda que es la vida cuando estamos de acuerdo. Tomamos lo último que dijo Noé, ¿no? Pues ya estamos en horario. Qué buena suerte tenemos, porque en poco depende también de quién decide los acuerdos y las discrepancias, y el destino, ese conjunto insólito de hechos que nos rodean, que llamamos destino. Bueno, en nuestras vidas, qué suerte cuando hay acuerdos. Cuando hay discrepancias, estamos un poquito en estado de ansiedad. Hay que resolver las discrepancias, tratando de que no se conviertan en conflictos. Es inevitable que una parte de las discrepancias se conviertan en conflictos, como nos contó Noé. Ahí aparece la preocupación y un poquito de angustia, un poquito de desánimo. Cuando hay conflictos, lo más importante de todo es reconocerlo, aunque uno no tenga la solución o la acción ya. Internamente digo, uy, hay un conflicto acá. Bueno, y en la clase que viene, del martes, vamos a terminar, ¿qué nos queda acá? Nos quedan 3 desánimos, que yo contaré el mío, y 3 frustraciones. Les pido por favor que tengan ahí presente con ustedes, y los que van a estar en la clase del martes, el video del estrés que mandé yo esta semana. Vieron que mandé un libro, que sugiero dejarlo para más adelante. El libro se llama Fénix, ¿no? ¿Cómo era? ¿Quién me ayuda con la memoria? El Factor Fénix. Es un libro que se los recomiendo para más adelante. Me lo refresqué, recorrí el material, porque me di cuenta que no estaba diseñado como manual. Son solo 73 páginas. ¿Vieron cuando se dice puro jugo? ¿Vieron que hay bebidas que te dice, está hecho jugo de naranja? Vas y lees, en chiquitito dice 5% de jugo de naranja, y todo lo demás es agua y componentes químicos. En otros casos, el fabricante hace un esfuerzo, sale un poquito más caro y dice 99% de naranja. Bueno, este libro es 99% de jugo, pero déjenlo para más adelante porque hay mucho material para compartir. Y les envié el video del estrés, que vamos a verlo el próximo martes. Entonces terminamos este ejercicio y también les pido que tengan a mano el PowerPoint, que tenemos que seguir el PowerPoint del módulo 4. Bueno, que tengan un buen fin de... procesemos todo lo que hablamos hoy, preocupaciones, todo tiene solución y con herramientas más. Así que bueno, meditemos, nos juntamos el martes. Gracias.